Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de cómo programar en C++. Bueno, hoy vamos a ver un tema que son tipos de datos. Estos tipos de datos son los datos que yo puedo incluir en mis programas para poderlos utilizar, que puedan realizar alguna función como una suma, resta o cualquier operación matemática. En este caso, los datos que tenemos, los básicos, son datos como entero, que se representan con un int. Tenemos datos de punto flotante o datos que también nosotros comúnmente los conocemos como decimales, que se representan como float. Los datos enteros, pero estos datos enteros que pueden ser más largos, por ejemplo, si nosotros en el int queremos colocar un número arriba del 10.000, quizá no podamos realizarlo porque es un número demasiado grande. Entonces, cuando tengamos un número muy grande, tenemos que utilizar el dato tipo long. Este dato tipo long también utiliza números enteros. Igual, para los datos flotantes, pero datos muy largos, se utiliza un double. Este dato es para datos de punto flotante o decimales, pero muy largos. Y también se va a representar, bueno, ahorita les explico lo de los códigos. Por último, tenemos el dato que es de tipo carácter, que es cuando nosotros queremos colocar un nombre. Pero existen datos de tipo carácter tal como una letra solamente, una A, B, C, o una cadena de caracteres que puede ser como un nombre. Los datos con los que se representan, los códigos, perdón, con los que se representan los tipos de datos, depende de si es entero, nosotros lo vamos a representar con un porcentaje de. Eso es para posteriormente leerlo en el scanf, que es algo de lo que les voy a platicar ahorita. Los datos de tipo flotante se leen con un porcentaje f. Los datos long también son datos de tipo entero, por lo tanto se van a leer con un porcentaje d. Los datos de tipo double, que son también flotantes, se van a leer con un porcentaje f. Y los datos de tipo carácter, depende, si es solamente un carácter, como les decía, una sola letra, una A, una B, se representan con un porcentaje C, o una cadena de caracteres, o en este caso un carácter grande, que va a ser, por ejemplo, un nombre, va a ser con un porcentaje S. Bueno, ahora sí, nosotros aquí tenemos un programa que donde tenemos que capturar dos números enteros y posteriormente realizar una suma, ¿sale? Entonces, bueno, yo aquí ya tengo mis librerías, tengo la librería que me va a leer el printf y el scanf. Tenemos la otra librería que me va a leer el system pause o esa pausa que se le va a dar a la consola cuando la queramos ver en la pantalla. Bueno, primeramente, ¿cómo declaramos nosotros los datos? En este caso necesitamos capturar dos números enteros, ¿sale? Y como necesitamos capturar dos números enteros, vamos a colocar un int y a los datos le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner número 1 o num1 y lo voy a inicializar en 0. Quiere decir que este número va a valer 0 hasta que yo le pueda dar un valor. Como necesitamos dos números, le voy a poner otro nombre, número 2, y va a ser igual a 0. Y el dato que yo voy a imprimir en la pantalla, que es la operación matemática que va a realizar, en este caso es una suma, que la voy a inicializar también en 0. Bueno, lo importante de aquí es cuando nosotros pedimos nuestros datos. ¿De qué manera pedimos los datos? Nosotros los pedimos con un printf. En este caso es una impresión donde nosotros vamos a leer una leyenda donde nos pida el dato, que en este caso vamos a poner ingresa el número 1. Ingresa el número 1, voy a colocar un salto de línea. Perdón, no es con ese, es con este. Un salto de línea y pongo punto y coma. Ahora sí, lo importante de esto es cuando yo voy a leer esos datos, cuando yo me voy a dirigir hasta una memoria, hasta un espacio de memoria para poder leer esos datos. En este caso es con un scanf. Esto va a escanear la dirección de memoria y me va a dar el dato que yo le voy a proporcionar. Ahora sí vamos a utilizar estos códigos para los datos que nosotros tengamos. En este caso, si nosotros tenemos un dato de tipo entero, lo vamos a leer con un porcentaje de. Entonces vamos a colocar aquí un porcentaje de, que es para que se vaya directamente a la memoria y escanee ese dato y lo lea. ¿Y cómo lo va a leer? Bueno, pues dirigiéndose a la memoria por medio de un apuntador. Este es un código que va a leer el dato a partir de la dirección de memoria. ¿Y qué dato vamos a leer? Pues en este caso es el número 1, porque yo quise que se ingresara el número 1. Y vamos a colocar un punto y coma. Para leer el dato número 2, el número 2, vamos a colocar exactamente lo mismo, pero en este caso voy a leer el número 2 y aquí también le voy a colocar un número 2.
Pero ¿qué va a pasar con esto? Bueno, yo voy a tener ya mis datos guardados en una dirección de memoria para posteriormente usarlos en una operación, que en este caso va a ser una suma, que va a ser número 1 más número 2. De eso se trata una suma. Pero ¿cómo voy a yo poder ver esa suma? Bueno, pues voy a imprimir esa suma. Y cuando voy a imprimir esa suma, quiere decir que yo voy a leer el dato en pantalla. Pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Bueno, voy a colocar una leyenda donde yo voy a poner la suma es, dos puntos. ¿Y de qué manera lo voy a leer? Bueno, voy a colocar un porcentaje de para que se dirija a la memoria y me lea el dato. ¿Y qué dato voy a leer? Pues en este caso va a ser la suma. Bueno, ahora yo voy a estar compilando y ejecutando este programa y en este caso le voy a poner suma 1 porque ya tenía otro que se llamaba suma. Y aquí ya me está pidiendo el dato, voy a poner ingresa número 1, le voy a poner un 5, ingresa número 2, le voy a poner un 8 y la suma me tiene que dar un 3. Bueno, eso fue todo por hoy, esto fue tipos de datos, espero les haya servido, ya saben, si les gusta, inscríbanse a mi canal.